Este es un sistema de una tobera entonces convergente-divergente. Me dice que transporta dióxido de carbono desde las siguientes condiciones de entrada. Tiene los mismos datos que ya habíamos analizado, una presión de entrada de 1400 kilopascales, una temperatura de entrada de 200 Celsius. A la salida yo tengo 200 kilopascales de presión. Ya analizamos este problema y bueno, calculamos todos los puntos a través de esta tobera en cuanto a presiones. Encontramos el valor mínimo donde, bueno, es mínimo el diámetro y el área. Eso se llama la garganta de la tobera, como habíamos visto. Vamos a comprobar los valores en ese punto. Bueno, una de las características de una tobera convergente-divergente es que el número de Mach en el diámetro más pequeño vale 1. ¿Qué significa? Como el número de Mach es el cociente de la velocidad real del gas compresible que está siendo transportado entre la velocidad del sonido a través de ese gas, el hecho de que el número de Mach valga 1 significa que el gas se transporta exactamente a la velocidad del sonido a través de este sistema. Y eso ocurre siempre en la garganta de la tobera, es decir, siempre donde el diámetro sea más pequeño el número de Mach vale 1. Por lo que es fácil comprobar los valores de las variables en este punto utilizando propiedades críticas. Si recuerdan, definimos propiedades críticas como los valores de las propiedades del flujo, donde el número de Mach vale 1. Para denotar propiedades críticas se le coloca un asterisco. Por ejemplo, la presión con un asterisco significa la presión crítica y es la presión de este gas donde el número de Mach vale 1. Igual la temperatura con asterisco es la temperatura crítica, la temperatura de este gas donde el número de Mach vale 1. El concepto teórico entonces que vamos a manejar es que en la garganta de la tobera el número de Mach siempre vale 1 para una tobera convergente-divergente. Eso ya lo pudimos comprobar. Entonces, bueno, vamos a corroborar ahora con cálculos directos cómo podría determinar las propiedades en la garganta. Ahora, ¿cómo calculo las propiedades críticas? Estas tres ecuaciones nos sirven para determinar propiedades críticas. Aquí ya están ajustadas en términos de las propiedades de estancamiento. Tengo temperatura de estancamiento, tengo presión de estancamiento, tengo densidad de estancamiento. Y bueno, para calcular temperatura crítica yo la puedo despejar de aquí. Temperatura crítica dividido entre temperatura de estancamiento es igual al factor 2 entre la capacidad calorífica Cp entre Cv, eso es K. Recuerden que K es la capacidad calorífica presión constante entre capacidad calorífica volumen constante para ese gas. 2 entre K más 1, entonces es el valor de este cociente de temperaturas. Yo puedo calcular temperatura de estancamiento y de aquí despejar temperatura crítica. Eso me daría la temperatura en la garganta de una tobera convergente-divergente. Pasa lo mismo con presión. Calculo presión de estancamiento. Y bueno, esto es igual a 2 entre K más 1 elevado a la K entre K menos 1. Y densidad de estancamiento. Esto es densidad crítica entre densidad de estancamiento igual a 2 entre K más 1 elevado a la 1 entre K más 1. De aquí yo puedo calcular temperatura, presión, densidad. La velocidad es fácil a través del número de Mach. Entonces lo único que requiero, si observan, es solamente el valor de la constante K para el gas. Este dato lo tenemos para el dióxido de carbono. Si observan de estas ecuaciones, yo requiero todas las propiedades de estancamiento. Necesito T0, P0, ρ0. Entonces lo primero que habría que hacer es calcular T0. Si recuerdan, bueno, T0 depende de la velocidad. Aquí asumimos que para esta tobera convergente-divergente,
la velocidad de entrada tendía a cero. Si van a comprobar a cualquier otra velocidad, bueno, esta va a ser diferente de cero. Les pedí que analizaran en incrementos de 50. Entonces, bueno, esto lo pueden ir cambiando para comprobar los valores en la garganta de la tobera a partir del valor de velocidad. Bueno, lo que hay que hacer directo, calculen la temperatura de estancamiento primero. La temperatura de estancamiento surge de la definición de entalpía de estancamiento. Una de las características de las propiedades de estancamiento, por ejemplo temperatura, es que es constante a lo largo de toda esta tobera. Es decir, es la misma también en la garganta. Y yo la calculo como la temperatura inicial más la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces Cp. Bueno, esa ya la calculamos. Temperatura inicial son 200 Celsius, que lo vamos a convertir a Kelvin, son 473.15 Kelvin, más velocidad inicial al cuadrado entre 2 Cp. Bueno, si la velocidad tiende a cero, entonces ese segundo término se elimina. Si tiende a cero. Si no tiende a cero, sí hay que calcularlo. Aquí como V1 tiende a cero, bueno, ya ese término lo vamos a eliminar. De ahí surgió el valor de temperatura de estancamiento, asumiendo que esto vale cero. La presión de estancamiento yo la calculo asumiendo que el proceso se lleva a cabo adiabáticamente. Yo la calculo con esta ecuación. Yo tengo T0 y bueno, aquí puedo usar cualquier T. Yo podría, ponerle subíndice P1 y T1 a esta ecuación, por ejemplo. Tendría P0, presión de estancamiento entre presión 1. Vamos a ponerlo aquí. Presión de estancamiento entre presión de entrada es igual a temperatura de estancamiento entre temperatura de entrada elevado al coeficiente. Sí, esto elevado a la K entre K menos 1. En este caso, como el cociente T0 entre T1 es 1, porque estas dos son iguales, todo este cociente es igual a 1. Solo para este caso donde la velocidad de entrada es 0. Si la velocidad de entrada es diferente, este cociente sí hay que calcularlo. Entonces la P0 es la P de estancamiento y esto es igual que la presión de entrada, que es 1400 kilopascales. Las propiedades del dióxido de carbono se dan como dato. Habíamos usado que K de dióxido de carbono es 1.289. Capacidad calorífica, presión constante de dióxido de carbono tiene este valor, 0.846 kilojoules entre kilogramo Kelvin. Y la constante de los gases R por unidad de masa de dióxido de carbono, comentamos, se puede calcular como la R universal entre la masa molecular del dióxido de carbono. La masa molar del dióxido de carbono es 12 por el carbono, más 2 veces 16, que es el peso molecular de oxígeno. 32 más 12 es 44. Entonces, 8.314 joules por mol Kelvin es la constante universal. Esa la transformamos a gramos de CO2. Un mol de CO2 son 44 gramos de CO2 y 1000 gramos es 1 kilogramo. De aquí yo requiero R universal y R específica. R específica la vamos a usar para densidad. Cp lo vamos a usar para temperatura de estancamiento. También se usa para las propiedades críticas. Y K aparece en todas las ecuaciones de propiedades críticas. Para el primer cálculo, la temperatura crítica, esa sería la temperatura en la garganta de la tobera. Temperatura crítica. Aquí es directo de sustituir. Yo tengo T crítica
es igual a 2 veces la temperatura de estancamiento entre K más 1. Entonces es 2 veces 473.15 Kelvin entre K, 1.289 para el CO2, y eso más 1, o bien 2.289. Este dato tendría que coincidir con el valor calculado usando la exploración de todos los puntos a través de la tobera. Okay. Bueno, vamos a poner 413, sí, 0.4 Kelvin. Esta debe ser la temperatura en la garganta de la tobera, la temperatura del gas. Con esa yo puedo calcular densidad de estancamiento y densidad crítica. Comparando con el archivo que les envié, entonces sí se cumple. La temperatura crítica está en 413.41 para el caso donde la velocidad inicial es 0. Entonces, bueno, para esa parte sí. Sigue densidad en la garganta de la tobera. Vamos a calcular densidad. Bueno, para densidad yo requiero densidad de estancamiento, que no le he calculado. Para esta siguiente parte vamos a usar esta ecuación, pero requiero primero densidad de estancamiento. Esa densidad de estancamiento yo la calculo como la presión del gas en ese sistema entre R específica del gas por temperatura. Bueno, me va a faltar la presión en la garganta. Y aquí la T de estancamiento. Ok, la vamos a calcular en términos entonces de todas las propiedades de estancamiento. Presión de estancamiento entre R específica de T de estancamiento. Yo tengo ya los datos. Las condiciones de estancamiento de presión y temperatura para el caso donde la velocidad inicial es 0 son las mismas que a la entrada. Estos serían 1400 kilopascales. Esa es la presión de entrada. Entre la R específica del CO2, la tenemos aquí como .1889. Esos son kilojoules entre kilogramo de CO2 Kelvin. Y bueno, yo lo multiplico por temperatura de estancamiento, que es la misma que la de entrada para este caso donde la temperatura de entrada es igual a la de estancamiento. 473.15 Kelvin. Esto me va a dar esta densidad de estancamiento. Si hacen el análisis dimensional, eso debe estar en kilogramo por metro cúbico. Noten que aquí se cancela el Kelvin y me queda kilopascales entre kilojoule y ese kilojoule entre kilogramo. Eso yo lo puedo escribir como kilogramo por kilopascales entre kilojoule. Recuerden que kilopascal yo lo puedo escribir también como una unidad de presión, que se entiende que es fuerza entre área. Kilopascal es un kilonewton por metro cuadrado y kilojoule es un kilonewton por metro. Bueno, vean aquí que kilonewton se cancela y me queda la inversa de metro cúbico. Entonces el análisis dimensional de esto me quedaría kilogramo entre metro cúbico, cancelando kilonewton aquí. Entonces directo yo puedo sustituir y obtener los valores de densidad de estancamiento en unidades del sistema internacional. Entonces este resultado nos dio 15.6638 directamente en kilogramos por metro cúbico. Eso es la densidad de estancamiento y de ahí yo puedo determinar la densidad del gas en la garganta de la tobera, que es la llamada densidad crítica.
Vamos a despejar la densidad crítica. Densidad crítica. Bueno, sería densidad de estancamiento 15.6638. Esto está en unidades de kilogramo por metro cúbico. Entre 2, entre K más 1. Para el CO2 eso es 1.289 más 1, o sea 2.289 adimensional, elevado a la 1 entre K menos 1. K menos 1 valdría 0.289. Ese cociente es adimensional, también el exponente, entonces la densidad crítica me sigue dando en kilogramo por metro cúbico. Y se entiende que este valor es el valor de la densidad en el punto donde el diámetro de la tobera es mínimo. El resultado es 9.8191 kilogramos por metro cúbico. Que bueno, comparando con el cálculo que hicimos anteriormente, sí se cumple, 9.819. Ok, ya calculamos densidad. Así pueden comprobar entonces el cálculo de la tarea. Para incrementos de velocidad inicial diferente de 0, pueden utilizar estas ecuaciones de propiedades críticas. Esa es la densidad en la garganta de la tobera. Nos falta la presión. Ya tengo la presión de estancamiento, nada más hay que despejar la presión crítica. Yo tengo P crítica igual a P de estancamiento por el cociente 2 entre K más 1 elevado a la K entre K menos 1. Si le ponen números, presión de estancamiento es igual a la de entrada y son 1400 kilopascales. Esto por 2 entre K más 1 vale 2.289. Y bueno, eso a la K entre K más 1. K vale 1.289 entre K menos 1, 0.289. Esto nos debe dar la presión del gas en donde el diámetro de la tobera es mínimo, en la garganta. El resultado va a ser entonces 766.81, sus decimales son 29. Estos son kilopascales. Y esto entonces es la presión del gas en la garganta. Comparando con los resultados que vimos, bueno, aquí está. Sí es lo mismo. Entonces se cumple para temperatura, se cumple para presión y con estos datos se cumple para todo lo demás. Ya calculamos ρ, la velocidad la podemos calcular a partir de que el número de Mach vale 1. La velocidad del sonido la podemos calcular también. El área y el diámetro lo podemos calcular también a partir de la ecuación de continuidad. Para el cálculo de velocidad, bueno, vimos que en la garganta y en cualquier punto para un gas ideal, la velocidad del sonido a través del gas se calcula como la raíz de KRT. A su vez, bueno, yo sé que el número de Mach en la garganta vale 1, por lo tanto, 1 es igual a la velocidad del gas entre esa velocidad del sonido. La K del CO2 es 1.289, la R específica vale 0.1889 kilojoules por kilogramo Kelvin. Ahora la temperatura que voy a usar aquí es la temperatura crítica, que nos dio al inicio 413.4. Entonces lo voy a colocar aquí. ...413.4 multiplicado por el factor que utilizamos para convertir
kilojoules por kilogramo a metro cuadrado entre segundo cuadrado. La raíz de eso nos da la velocidad del sonido en metros por segundo. Y por lo tanto, como el número de Mach vale 1, eso también es la velocidad lineal del flujo. Bueno, el valor que nos debe de dar es 317 más o menos. Noten que aquí hay ligera variación porque no es exactamente la presión, sino que nosotros exploramos un rango de todas las presiones en incrementos muy pequeños. Pero debe rondar 317, 318. Esto es 317.269, más o menos .27. Y bueno, ese sería entonces el valor de velocidad en la garganta de la tobera, que es la misma que la velocidad del sonido. Estamos asumiendo que ahí el número de Mach vale 1. Y bueno, comparando se aproxima más a este valor de C que este valor de velocidad. Eso vale la velocidad del sonido. Ok, bueno, para determinar área y diámetro usamos la ecuación de continuidad. Sabemos un dato del problema original donde el flujo másico del CO2 es 3 kilogramos por segundo. Entonces, de ese dato, yo sé que ese dato equivale a, por la ecuación de continuidad, al área por la velocidad, área por velocidad por densidad. Todas estas en el punto crítico. Bueno, voy a colocar asterisco para que sean las propiedades críticas. La anterior también es velocidad crítica. Y bueno, de ahí nada más hay que despejar área. Área en el punto crítico o bien área de la garganta de la tobera. Va a ser flujo másico 3 kilogramos por segundo entre el producto de densidad por velocidad. Bueno, la densidad nos dio 9.8191 kilogramo por metro cúbico. Y la velocidad del sonido y la velocidad crítica nos dio 317.269. 269, esos son metros por segundo. Okay. Y este cálculo me va a dar el área de la garganta. Okay. Esto nos dio entonces 9.6 por 10 a la menos 4. Y esos son metros cuadrados. Se va a kilogramos, se va a segundo. Me queda metro entre metro cúbico. La inversa de eso me queda metro cuadrado. O bien 9.6 centímetros cuadrados. Que sí se cumple para nuestra simulación. Nos dio 9.61. El diámetro se puede calcular utilizando esta ecuación. Esta. Bueno, como área es pi diámetro cuadrado entre 4, de aquí despejen diámetro. Raíz de 4 veces el área entre pi. Y eso es lo que se llama diámetro crítico, o diámetro donde el flujo es sónico. Entonces es raíz cuadrada de 4a entre pi. 4 veces área crítica entre pi. Vamos a poner el resultado. Entonces esto da 3.50159 o 0.16 y centímetros cuadrados. Sustituí directo centímetros cuadrados. Si sustituyen metros cuadrados les da eso mismo, por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el valor del diámetro mínimo. Y bueno, lo tenemos aquí. Entonces sí se cumple el cálculo de estas propiedades
usando propiedades críticas, asumiendo que en la garganta de esa tobera el número de Mach vale 1, exactamente 1. Aquí como nosotros exploramos el rango completo, bueno, nos dio ligeramente diferente a 1, pero es porque pusimos incrementos de presiones de 0.05. Ajá, de 1400 hasta 200 en decrementos de 0.05. Bueno, si le ponemos valores... Si yo estaba jugando ayer, ¿no? Sí, con este método de presiones críticas, entonces pueden comprobar los valores en la garganta de una tobera, convergente, divergente.